Muy buenos días. Antes de iniciar el evento, agradecemos que pongan en silencio sus celulares. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el Ministerio de Trabajo les dan la cordial bienvenida a la charla académica Actuales Políticas del Ministerio de Trabajo del Ecuador, una conversación con la doctora Iván Núñez Figueroa, ministra del Trabajo. Saludamos a los miembros de la mesa directiva. Ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez Figueroa, señor decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, doctor Javier Zavala Egas. Delegado del señor rector de la UCSG, magíster Eduardo Sánchez Peralta. Delegada de la Dirección de la Carrera de Derecho, magíster Elker Mendoza Colamarco. Coordinadora de la modalidad a distancia de la carrera de Derecho, magíster Paola Toscanini Sequeira. La mecánica para el foro de preguntas será escribirlas en el papel que se les estará entregando y la abogada Íñiguez, que será la moderadora, las irá leyendo. A continuación, palabras de bienvenida por parte del magíster Eduardo Sánchez Peralta, docente de la carrera de Derecho de la UCSG y delegado del señor rector. Hola a todos, buenos días. Primero que todo, gracias a Dios por permitirnos una jornada más en la Facultad de Jurisprudencia. Estimada doctora Ivonne Núñez Figueroa, ministra del Trabajo, distinguidos integrantes de la mesa directiva, estudiantes, estimados compañeros, colegas de la facultad, quienes nos acompañan en esta sala, y así también los estudiantes de la modalidad a distancia que nos acompañan a través de la cuenta de Facebook de la universidad. Para mí es un privilegio extenderles estas palabras en nombre del señor rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el ingeniero Walter Mero Ortiz, y también en representación de nuestro decano, el doctor Javier Zavala Egas, a quien particularmente le agradezco por el apoyo a esta iniciativa. Nos encontramos en un momento crucial para el derecho laboral en nuestro país, marcado por debates intensos y necesarios sobre las reformas al Código Laboral. Entre estas, las que respectan a la problemática del acoso y la violencia en los espacios de trabajo, así como la consideración de modelos flexibles, como el trabajo por horas. Estos cambios no solo redefinirán el marco legal bajo el cual operamos, sino que también tendrán un impacto profundo en la vida de los trabajadores, empleadores a lo largo de todo el Ecuador. La presencia hoy entre nosotros de la ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez Figueroa, una figura clave en el diseño e implementación de estas políticas, nos brinda una oportunidad inigualable para obtener una visión directa de las intenciones, desafíos y esperanzas que guían las actuales reformas laborales. Su conocimiento y experiencia son recursos invaluables en nuestra búsqueda de comprensión y diálogo sobre estos temas críticos. Este encuentro es testimonio de nuestro compromiso con la formación de profesionales del derecho, no solo versados en teoría, sino también profundamente conectados con la realidad social y laboral de nuestro entorno. Como futuros abogados, jueces, asesores y académicos, ustedes jugarán un papel crucial en la interpretación, aplicación y crítica de estas reformas. Por ello, la actualización y discusión constante de estos temas son esenciales para nuestra facultad. Les invito a aprovechar al máximo esta sesión, acercándose a los temas discutidos con mente abierta, con espíritu crítico y disposición al diálogo. Las preguntas y reflexiones que surjan hoy pueden marcar la pauta de importantes debates académicos y profesionales en el futuro. Quisiera agradecer nuevamente a la ministra por compartir su tiempo y sabiduría con nosotros. Asimismo, mi gratitud a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa. La calidad de nuestra comunidad universitaria se refleja en su compromiso con la excelencia y la relevancia social de nuestro trabajo. Con el espíritu de colaboración y aprendizaje que nos caracteriza, abramos paso a una charla que promete ser iluminadora y trascendental para nuestro entendimiento del derecho laboral en el contexto actual del Ecuador. Por favor, brindemos un fuerte aplauso y una fuerte bienvenida a nuestra ministra de Trabajo que nos acompaña en esta mañana y cuya exposición está destinada a enriquecer nuestro conocimiento y fomentar un debate constructivo sobre el futuro del trabajo en nuestro país. Muchas gracias. Presentación de la ministra del Trabajo y su relevancia para el tema a tratar.
La doctora Ivonne Núñez, actual ministra del Trabajo, es abogada por la Universidad de Guayaquil. Cuenta con maestrías en negocios internacionales y gestión de comercio exterior, así como en Derecho Constitucional, además de 2 diplomados en Economía Internacional y Economía Ecuatoriana. Actualmente es candidata a PhD en la Universidad Mar del Plata en Argentina. En su trayectoria profesional destaca su experiencia de más de 10 años como jueza en varios ámbitos legales, como el de garantías penales, niñez y adolescencia, tránsito y contravenciones, y en el periodo más reciente como ministra juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Adicionalmente, ha participado como expositora en materia de derecho constitucional, justicia indígena, derecho laboral en varios seminarios y congresos nacionales e internacionales, y ha obtenido múltiples premios y reconocimientos, entre otras experiencias y cargos. Damos la bienvenida a la doctora Ivonne Núñez Figueroa, quien nos hará una exposición abordando los logros recientes, la actualidad laboral en el Ecuador y las estrategias futuras relacionadas con su cartera de Estado. Un aplauso, por favor. El problema de los micrófonos, son muy altos, yo soy un poquito baja de estatura. Muy buenos días con todos ustedes, distinguidos miembros de la mesa que preside el día de hoy este importante foro. Doctor Javier Zavala, catedrático y decano de la Facultad de Jurisprudencia, distinguidos miembros de esta mesa directiva, señores viceministros, doctor Tito Palma y doctor Guido Bajaña, viceministro también del Ministerio de Trabajo. Este ministerio tiene por característica posicionar a todos quienes por su experiencia y sobre todo por su conocimiento y lealtad a los principios del derecho laboral se los requiere en el momento actual, razón por la cual se encuentra el doctor Tito Palma Caicedo en combinación con el doctor Guido Bajaña. Guido es un funcionario que le solicitamos a la Contraloría General del Estado que nos lo diera, pero él decidió renunciar a la Contraloría y vino a apostar acá como parte del relevo generacional para que conozca, aprenda y aporte con su experiencia al desarrollo de esta cultura laboral que a partir de la dirección de esta ministra de Estado y con la conducción de nuestro líder Daniel Noboa Sin se está en este momento incorporando al diálogo en el Ecuador. Sin más preámbulos, empiezo señalando lo siguiente. Yo estuve hace muchos años atrás en los mismos lugares donde se encuentran ustedes, como oyente. Nunca me imaginé ser ni juez de la República, ni tampoco ministra de Estado, pero creo mucho en las circunstancias y en la historia bien escrita. Por eso cuando me escuchan hablar de la vida bella, y yo soy grata con la vida. Pero grata también con mis profesores y con la educación que recibí en el transcurso de mis años como estudiante de colegio y como estudiante universitaria. Yo cursé mis primeras inquietudes como estudiante de Derecho aquí, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica. Aprobé el preuniversitario y los 3 primeros ciclos, pero por circunstancias que se daban en ese momento de una violencia, por allá por el año 86-87, opté por cambiarme de facultad y de universidad. Por eso fui a la Universidad de Guayaquil, donde obtuve mi título de abogada y me convertí en la primera mujer presidenta de la Asociación Escuela de Derecho. La Facultad de Jurisprudencia en los 90 años de presidencia nunca había tenido a una mujer como presidenta de la Escuela de Derecho. Y eran años muy convulsionados. Eso me permitió conocer de igual manera la inserción a temprana edad de lo que significa la política y el estudio del derecho. Cuando leen mi currículum un poco me pongo a pensar, caramba, han pasado un montón o un pilo de años, como dicen allá en el campo donde yo soy oriunda. Yo soy chonera manabita. Pero
Siempre me ha gustado la economía. De hecho, cuando hice la exposición de mi maestría en materia económica, tuve problemas porque me preguntaron que qué yo hacía allí. Y yo les respondí, ¿cómo que qué hago? Aprendiendo. Y obtuve esta maestría, ¿por qué? Porque la economía es el pilar fundamental del desarrollo de una sociedad. Sin comercio y sin negocios no hay producción económica. ¿Qué hace el derecho entonces en este mundo? Regular la convivencia social y también propender a la convivencia pacífica, pero sobre todo tener como pilar fundamental el respeto y el orden. Imagínense ustedes una sociedad donde no existan leyes. Imaginémonos en un momento, por un minuto, una sociedad donde no exista la norma, donde no exista la ley. Es decir, las normativas son creadas justamente para esa convivencia y evidentemente también para el castigo a quienes la burlan y no la cumplen. Creo en la actualidad que en el Ecuador hay dos situaciones en materia del derecho que tienen mucha practicidad porque son y están en la orden del día. Una es el derecho penal, no solo por los casos que todos los días vemos y analizamos. Y les comento algo, no los dejo de seguir, los sigo porque mi esencia es el estudio, la investigación. Ustedes que entre algunos de los que se encuentran aquí son estudiantes de derecho y algunos ya profesionales, nunca dejen de leer, nunca dejen de conocer el desarrollo del derecho, porque además se nutre del desarrollo social, se nutre de la sociología y por eso surgen los filósofos del derecho. Hay dos casos internacionales que a mí en la actualidad me llaman mucho la atención y los sigo, y hay casos que ya en algún momento tuvieron sentencia y tuvieron ya sentenciados y me siguen llamando la atención y los sigo hurgando, un poco para empatar qué es lo que pasa en la sociedad ecuatoriana en el campo penal. Yo soy una crítica, por ejemplo, del Código Orgánico Integral Penal y aquí está uno de los mejores maestros del derecho penal. ¿Por qué soy crítica? Porque el nuevo COI, como se denomina desde el año 2014, prácticamente convirtió a los delitos de bagatela en imprescriptibles. Eso en el campo penal. En el campo laboral, que es la materia donde me he desenvuelto durante muchos años, de hecho ejercí mi profesión durante 16 años en el campo laboral, y una vez que fui solicitada por el presidente Daniel Noboa Sin, no solo por la experiencia que tenía como magistrada, sino por la experiencia durante 16 años en el campo laboral, la primera conversación radicó en qué hacer con la empleabilidad en el Ecuador. Y nosotros identificamos en el tema de la empleabilidad dos estudios importantes. Miren la importancia del estudio. Identificamos que en el estudio último que había arrojado la CEPAL, había identificado dos sectores sociales en el Ecuador que no tenían la atención en el tema de la empleabilidad, la juventud y las mujeres. En el tema de las mujeres, Daniel Noboa Sin, en el momento en que fue miembro de la Asamblea, lideró la Ley Violeta. Faltaba el reglamento. Ese reglamento a la Ley Violeta se expidió 2 días antes de que él asuma la conducción del Estado. Pero ¿qué hacer con el tema de los jóvenes, donde identificamos con los datos del INEC que de la población económicamente activa, en la identificación del desempleo que llega a 3.8, de acuerdo a lo que dice el INEC, esto es más o menos 321.000 personas, 200.000 pertenecen a jóvenes. Con el presidente, que es de la generación de ustedes, que ha desarrollado mucho su inteligencia, el conocimiento y sobre todo aplicar los famosos KPI, diseñamos que era importante incorporar un plus a la primera ley, que es donde nace la ley del empleo. Y ese plus consistía justamente en temas de orden económico. Se incorporó en esta ley, en este proyecto de ley en esa época, que en la actualidad es ley y además tiene reglamento, porque ley que se expide e inmediatamente no nos tardamos más de 60 días y expedimos los reglamentos. No nos demoramos como era antes, 1 año, a fin de que haya celeridad y también más bien adaptabilidad entre la ley y la aplicación de esta y del reglamento. El diseño básico de la política de la ley de los jóvenes ha sido los incentivos tributarios.
En el tema de los incentivos tributarios para las empresas, se hicieron varias escalas que empiezan con el 75% y llegan al 150%. Empresa que incorpora como mano de obra al sector juvenil, por ejemplo, ¿por qué llegan al 150%? ¿A quiénes se los incorporó allí? Ahí jugó un papel importante el derecho penal y el castigo a jóvenes que fueron sentenciados básicamente por consumidores. Ese espíritu social y humano de Daniel Noboa fue puesto de relevancia en este 150%. Empresas que contraten a jóvenes que recibieron estas penas privativas de libertad y que las cumplieron por delitos menores ingresan al mercado laboral de manera activa. A la fecha, existen más de 60.000 puestos de trabajo dentro de los 161.000 puestos de trabajo que se han creado hasta hace 15 días en el Ecuador. De esos 161.000, el Ministerio ha registrado con datos confiables y probados que las empresas contrataron a más de 60.000 jóvenes. El primer trabajo que se hizo y se puso en la palestra nacional fue la empresa Santa Priscila, que tiene a su cargo 20.000 personas contratadas. El día en que estuvimos hace 2 semanas con el presidente Daniel Noboa, 1.100 jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. ¿Qué empresas y en qué provincia es donde se ha incorporado más mano de obra juvenil? Siempre hay que ver aquí la razón por la cual se incorpora mano de obra juvenil. Se incorporan por sectores, porque el Ecuador es un país agroexportador. Las provincias que más incorporan son Pichincha, y ustedes dirán, ¿por qué Pichincha? El análisis económico nos lleva, miren lo importante de la economía, nos lleva a que allí existen productos en el sector agroexportador que son necesarios incorporar mano de obra por la temporalidad, las flores básicamente, y de igual manera otros productos de exportación. Entonces tenemos Pichincha, Guayas, y es hermoso ver en el balance y en el conjunto de las estadísticas provincias que para nosotros en la costa muy pocas veces las nombramos. Tungurahua, Cotopaxi, Loja, Cañar son las provincias siguientes, y de igual manera la provincia de Santo Domingo. Aquí hay un hecho que es evidente y que a través de esta cultura laboral la estamos difundiendo. Hay empresas que contratan por temporadas y que tienen una gran acogida, que no lo hacen de ahora, lo hacen desde hace mucho tiempo, que es el tema del sector de la zafra. Los ingenios azucareros, que son varios ingenios azucareros en el país, y el ingenio más grande es el que en algún momento tuvo como nombre el ingenio azucarero Astra, que con el transcurso de los años ha ido cambiando de nombre. Estos ingenios trabajan por temporada. En diciembre terminó la temporada. Más de 30.000 personas que vienen incluso del norte del Perú. Esa es la dinámica de la producción y de este sector tan importante. Termina la zafra y no tienen actividad nuevamente sino hasta el mes de junio. A nosotros nos dicen, los datos del Ministerio de Trabajo arrojan 60.000 puestos de trabajo para jóvenes, pero los datos de otra institución arrojan 80.000 actas de finiquito, y esto significa que se ha perdido el empleo. Cuando a mí me dicen cosas de esa naturaleza, yo no las tengo por qué negar, pero las tengo que sí explicar. En el Ecuador se registran en el año más de 700.000 actas de finiquito, y los comportamientos son que el primer sector que registra acta de finiquito por temporalidad es el sector agroexportador. Y el día de ayer decía ante un grupo importante, también como ustedes de jóvenes, que vamos a ver este comportamiento en aumento en los próximos años. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nosotros tenemos el 1 de mayo que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China. Ya no se van a enviar exclusivamente 5 millones de cajas de banano. Al aperturar el comercio, tenemos que obligatoriamente incorporar más abastecimiento a las demandas que requiere China.
Pero lo importante del Tratado de Libre Comercio es que ahora van a ingresar otros productos, entre esos el producto estrella de Guayaquil, que es el producto llamado la pitahaya, que se siembra y también se exporta desde el oriente. Pregunto yo, ¿se van a requerir más manos de obra en las temporadas en que se tenga que sembrar, recoger y exportar este tipo de fruta? Les he dado solo 2, sí. Miren ustedes entonces cómo las realidades van ubicando la dinámica de la mano de obra. Bien, ¿qué hacer con el tema de la ley Violeta? En el tema de la ley Violeta tiene incentivos tributarios. ¿Y cuál fue la finalidad de la ley Violeta, que hoy tiene plena vigencia? Es que existan planes de igualdad. Planes de igualdad en el sector público y en el sector privado. En el sector público, la única forma de incorporar más mujeres y cumplir con los planes de igualdad es a través de los concursos de mérito y oposición, que el gobierno actual no ha pensado realizarlo por los problemas de orden económico que enfrentamos. Pero en el sector privado, pese a que el reglamento estableció menos de 90 días para de manera inmediata comenzar a hacer las inspecciones de los planes de igualdad, tanto el presidente de la República como el ministerio en su conjunto, ya no hablo solo de la ministra, hablo del ministerio en su conjunto, sabemos que es imposible a través de la presión y a través de la sanción obligar al cumplimiento de los planes de igualdad en el sector privado. Es imposible. Entonces nosotros emitimos un acuerdo ministerial en concordancia, en conversación con el sector de trabajadores y con el sector de los empleadores. Extender este plazo y extendimos 180 días. Vamos a ver lo que sucede en 180 días, cómo básicamente el sector privado de a poco ha ido incorporando en las necesidades básicas primarias, en los primeros cajones, como yo llamo, de la dirección administrativa y en la mano de obra obrera a más mujeres. Hay trabajos que no están diseñados para las mujeres. Y vuelvo al caso de la zafra. Un cortador de caña de azúcar, ¿quién es? ¿Hombre o mujer? Es hombre. ¿Sí ven ustedes entonces cómo a veces hay trabajos que por más que uno hable de la igualdad de mano de obra, no están diseñados para el campo de las mujeres? También a la inversa, hay trabajos que no están naturalmente diseñados también para los hombres, y ahí las mujeres sabemos cuáles. Creo que el primer trabajo, el más bello y el más natural, es el trabajo de ser madre. ¿No es verdad? Y por ende me lleva al trabajo de cuidadora, me lleva a las instancias parvularias, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, esta adaptación de las legislaciones laborales, todas son conversadas. Tenemos otra ley en el campo laboral que entró en vigencia en el mes de enero, que es la ley de la igualdad salarial. Y aquí yo los voy a invitar a todos ustedes a que hurguen qué dijo la Premio Nobel de Economía de hace 2 años, que ganó el Premio Nobel de Economía trabajando el tema de la igualdad salarial. No podemos llegar a un tema de igualdad salarial de la noche a la mañana en el Ecuador. En el sector público es probable, y lo vengo sosteniendo por los datos que manejamos, que existe igualdad salarial, por ejemplo, en un sector que en este momento está en la palestra pública, en el sector de la función judicial, que iniciaron concursos en el año 2012 y se equipararon sueldos y mejoraron los sueldos. Un juez ganaba antes 1.200 de nivel inferior, juez de primer nivel. Jueces de segundo nivel no pasaban más allá de los $2.000. El doctor Javier Zavala es un magistrado que honró, lo digo con voz alta, honró la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y él no tenía en esa época un salario en dólares, tenía un salario en sucre. Y tenía un salario que no superaba, si lo dolarizamos, los $2.000 o $3.000. Se equipararon a un sueldo de $5.100 y no hubo diferencias, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que dice en esencia la Premio Nobel de Economía? Que para llegar a una igualdad salarial deben transcurrir muchos años. Y ella lo dice en su estudio que le permitió ganar el Premio Nobel de Economía.
la base es el estudio y la preparación, porque no por el hecho, dice ella, de ser mujer, mañana yo le voy a dar la gerencia a una mujer en una empresa y voy a cumplir entonces allí la equidad salarial, ¿no es verdad? No puedo, dice ella, porque requiere ¿qué? Requiere educación, y la educación ella la sintetiza con los años. Llega incluso a decir que para llegar a tener planes de igualdad y la debida equidad salarial deben transcurrir más de 100 años. Claro, si ustedes analizan los estudios de ella, van a llegar a lo siguiente. Nosotros ya tenemos bastantes años aquí en el Ecuador. Probablemente ella hace en el mapeo, cuando ustedes investiguen el libro, van a ver el mapeo de los países porque ella toma estadísticas. Y una de las estadísticas para hablar de los desarrollos de las sociedades, tal como lo dice Naciones Unidas, es el desarrollo de la educación. Nosotros, para saber qué niveles de desarrollo tomamos para el Ecuador, debemos incluso considerar el desarrollo deportivo. ¿Cuántas medallas olímpicas tenemos? Así está categorizada la forma como se miden los desarrollos de la sociedad. Entonces, en los planes de igualdad tampoco, en los planes de igualdad salarial tampoco es que el ministerio va a ingresar a sancionar, porque tenemos que ver, como yo suelo decir como ministra, realidades y circunstancias. Lo importante es que comenzamos, ¿no es verdad?, esta cultura laboral a conocerla y a difundirla. La ley que fue aprobada hace más o menos un mes, que es la ley de violencia contra la mujer, el presidente aún no la ha aprobado en su totalidad, no ha emitido veto parcial, no ha hecho absolutamente nada. Y yo como ministra, como lo dije anteriormente, tampoco le voy a decir ni recomendar qué hacer. Primera característica de esta ley, fue aprobada por unanimidad, pero tiene un cumplimiento de la Convención Internacional de la OIT, que es la Convención 190. Cuando se emiten convenciones como las convenciones en materia laboral que las rige la Organización Internacional del Trabajo, dice la convención que el Estado tiene que ir adaptando su legislación interna, no solamente donde cabe la adaptación, sino de ser posible emitir una nueva legislación. La ley de acoso laboral, como se denomina en la actualidad, es una ley que ya tuvo adaptación en el Código de Trabajo. Se adoptaron ya en el año 2017 a través de reformas laborales y se incorporó que con el trámite de visto bueno se pueden presentar las denuncias administrativas ante el Ministerio de Trabajo por acoso laboral. Si hay denuncias de acoso laboral en el Ecuador, en el sector público se registran a la fecha más o menos 1.050 denuncias en distintas provincias y en el sector privado más o menos 1.071 denuncias. Pero la denuncia, cuando se presenta en el Ministerio de Trabajo, lo único que obtiene es una resolución administrativa y concluye la relación laboral. Para obtener una sanción pecuniaria, que es la sanción económica, que equivale al pago de la última remuneración, por eso es importante hablar también ahora de la remuneración, se debe multiplicar esa última remuneración por 12 meses. Y si usted obtiene esa decisión en primer nivel, la otra parte, la parte contraria, que en este caso sería el empleador, puede apelar la decisión ante el inmediato superior y llegar incluso hasta casación. Hay una importantísima sentencia de la Corte Constitucional que es una sentencia acumulada sobre acoso laboral, que identifica las siguientes premisas. Dice que existe acoso laboral cuando hay una injerencia directa a derechos constitucionales inherentes a la persona. Y dice, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad y el derecho a la no discriminación. 3 derechos constitucionales identifica y se las recomiendo, que es una sentencia acumulada acerca del acoso laboral. En esta ley, que fue aprobada por unanimidad, lo que se incorporan bajo el criterio del ministerio son nuevas causales para poder usted llevar a la parte demandada a un trámite judicial de acoso laboral. Ya no pasa por el Ministerio de Trabajo, sino que va directamente ante el juzgado. El Ministerio de Trabajo en próximas horas
emitirá una resolución muy importante en los trámites de visto bueno, ya no solo para acoso laboral, sino en los trámites generales que están en el artículo 172, que es la doble instancia. Quien quiera acogerse a la doble instancia después de una resolución de trámite administrativo de visto bueno, puede presentar la apelación y será el equipo técnico jurídico, que el Ministerio trabaja mucho en esto, siempre en buscar lo mejor, la excelencia, y aquellos que todavía les falta llegar a estos niveles de conocimiento y de hurgar mejor la jurisprudencia administrativa y hurgar mejor el derecho, hurgar mejor la filosofía, hurgar mejor las sentencias de la Corte Constitucional, llegar no solo a la jurisprudencia administrativa, de ser posible llegar a los precedentes. Nosotros estamos en un proceso permanente de capacitación, porque debemos cada día ser mejores. Y si nosotros emitimos resoluciones administrativas que tengan impacto en el mundo laboral, pues que sean las mejores resoluciones administrativas. Entonces, con la incorporación de la segunda instancia, vamos a tener un viraje en el mundo administrativo de las decisiones judiciales al interior del Ministerio de Trabajo. Pero cumplimos con una disposición importante que está en la Constitución de la República, que señala dentro del debido proceso, en el artículo 76, numeral 7, literal L o en el literal M, muchas gracias, doctor, en el literal M, la doble instancia, tanto en decisiones judiciales como en decisiones administrativas. Pues entonces, vamos a cumplir como Ministerio de Trabajo con el debido proceso que consta desde el año 2008 en la Constitución de la República. Finalmente, en el tema del trabajo por horas, la Constitución de la República estableció que existe precarización laboral en tercerizaciones y cuando se contrate por horas. Sin embargo, yo formulo una pregunta en voz alta en este momento. ¿En el Ecuador hay tercerización? La respuesta es que sí. ¿Y dónde es la tercerización? En el sector público. ¿Y quién ha dado la voz de alerta lo que han significado las tercerizaciones en el Ecuador desde el año 2008? Esta ministra, en comparecencia ante la Comisión Amazónica, porque la lucha en el sector amazónico es el cupo. Dice la ley que debe el 80% ahora, antes era menos, ahora el 80% ser contratado, se debe contratar a personas que vivan en la Amazonía. Pero la queja allí es que grandes empresas de seguridad y de limpieza no les pagan 2, 3, 4 y 5 meses. Es absurdo entonces. Si yo le pago al trabajador de manera puntual, al trabajador directo, al que yo tengo, como una intermediadora, no puede pagarles cuando a la intermediadora sí le han pagado. Entonces, la propuesta que hizo esta ministra es, a ver, tenemos un problema primero constitucional, que nos prohíbe la tercerización, aunque el mandato constituyente número 8 permite la tercerización en 3 sectores, limpieza, mensajería y seguridad. ¿Pero qué ha significado la tercerización en el sector público? En 2 sectores, en 2 ámbitos me voy a quedar, en el ámbito de la limpieza y en el ámbito de la seguridad. ¿Ha significado o no el enriquecimiento de varias empresas que tienen el derecho de hacerlo? ¿Por qué no damos un viraje y aplicamos el artículo 326 de la Constitución de la República, que establece la relación directa y bilateral? Mejor vamos a la contratación directa, ya no solo para hablar del sector de jóvenes, sino para cumplir con el porcentaje de la Amazonía y también dar la posibilidad que trabajen, por ejemplo, en el sector de la limpieza, mujeres que pasan de los 50 años de edad. Y les voy a contar una anécdota. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaí, cuando nos avecinábamos a esta consulta popular, se quejaba. Me decía, ministra, es que contrato a las chicas y las chicas enseguida quedan embarazadas y tengo que darles estabilidad permanente y no las puedo sacar. Y digo, no las saque. No, por favor, no saque. Pero contrate a las menopáusicas. Yo soy una menopáusica.
Y no tengo problemas, tengo libre albedrío. No solo para ver, para querer y para amar. Entonces, démosle opción a nuestras colegas menopáusicas. Nosotros cuando conseguimos trabajo, yo ahora ministra de 57 años de edad, mi hijo me dice, ponte blue jean porque hablas del trabajo juvenil, y me carga en blue jean y zapatos. O sea, yo adaptándome al mundo juvenil vestida. Ya. Entonces, ¿qué hace una menopáusica? Adaptándonos al mundo real del trabajo, pero por lo menos muy bien presentada. Usted le entrega a una mujer de 50 años un trabajo, ¿se siente o no se siente feliz? Es la mujer más feliz del planeta, igual que un hombre. Usted le entrega trabajo a un hombre de 60 años que vaya a hacer limpieza. Ese hombre va a estar sumamente agradecido. Además, hemos identificado con el doctor Tito Palma un hecho de mucha relevancia que consiste en lo siguiente. Un poco me río de la menopáusica, no quiero que nadie se sienta mal, pues yo me siento bien. Ya les dije por qué, porque puedo ver, puedo querer y también puedo amar. Entonces ¿qué vamos a encontrarnos con el tema de las personas de esta edad, las mujeres y los varones? Los vamos a incorporar, como dice la Constitución, de manera directa y bilateral. Es más, les decía, porque soy también un poco metida, yo les decía lo siguiente, hagan el estudio, vean el impacto económico que le ha significado al Estado, que creo que no ha sido menos, si es que no ha sido más de 500 millones de dólares, solo en temas de seguridad, porque los contratos de seguridad en las 4 empresas grandes del Estado superan esos valores. Y si usted los suma durante todos los años que ha tenido vigencia, va a encontrar sorpresas con nombres y va a encontrar sorpresas económicas. El segmento que ha identificado el doctor Tito, que también puede permitir el contrato por horas, es el siguiente: el segmento de personas que le faltan aportaciones para poder gozar de la jubilación plena, que es un segmento poblacional que ha sido muy mal atendido en el Ecuador. El sector de la jubilación ha sido muy mal atendido porque ha sido marginado y también porque ha sido obligatoriamente llevado a que se jubile, cuando la jubilación no es obligatoriedad, sino es voluntariedad, cumpliendo eso sí, pues con las aportaciones y con todo lo que la ley, tanto el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social lo establece. De tal manera, distinguidos asistentes a este evento, y muchas gracias, doctor, y si lo hice reír, qué bien que lo haya hecho reír, nosotros sí estamos preocupados por quienes no tienen empleo. Y estamos preocupados sobre todo en los jóvenes y en un sector que es de mucha importancia, que es el sector de los informales. En este sector de los informales, nosotros planteamos la formalización, darles trabajo para que pasen al mundo formal, que tengan afiliación al Seguro Social, que cuenten con el pago de los proporcionales, que es la forma técnica que el Ministerio ha tenido como fórmula para mejorar el valor del trabajo por hora, que gocen de todos los beneficios sociales. Por ahí vi un tuit, porque a mí me gusta leer los tuits, los contesto cuando me dicen viaja tal y cual, le digo ni lo uno ni lo otro, pero vamos al tema de fondo. Entonces, es el diálogo y está bien las redes sociales y un poco yo me incorporo al mundo de las redes sociales. Entonces, si ustedes dividen $460, que es el salario básico unificado, van a darse cuenta que la hora en el Ecuador dividida para 2.40, como dice el Código de Trabajo, llega a $1.92. ¿Qué hizo el Ministerio para mejorar el valor? Incluimos los proporcionales, 13º, 14º, vacaciones, y la hora llega a $3.80. Pero nosotros no podemos dejar de decir, y por eso lo decimos de manera pública, si los jóvenes, si las mujeres, si las personas que tienen que concluir con más aportaciones para jubilarse, van a trabajar cumpliendo horas extraordinarias y horas suplementarias, evidentemente hay que cumplir con lo que dice el Código del Trabajo, pagar los recargos. Allí llegaría en esta primera fase a costar la hora más o menos un poquito superior a los $7. Pero ese es en el primer plano. Nosotros tenemos otro plano.
Cuando se emite el acuerdo ministerial con el nuevo salario básico unificado, acto seguido se emite otro acuerdo ministerial, que es el acuerdo ministerial sectorial, donde encuentran ustedes ahí muchos ítems. No gana lo mismo un camionero, el camionero que conduce los camiones de la sierra a la costa y que trae los productos de los supermercados. Él tiene un salario básico unificado superior a los $460. Y así van a encontrar muchos ítems. En el caso del sector agrícola también el salario básico unificado es superior. Por eso es que el presidente Daniel Noboa dice, podrían incluso ganar más que el salario básico unificado. No solo los $460, sino también el salario básico unificado que tienen en la tabla sectorial. Con esto concluyo. En el caso de las petroleras, el contrato por hora, si trabaja un día sábado y domingo, en las petroleras puede llegar a costar $12.90. Miren la dinámica entonces de la conjunción del derecho como norma seca. Nosotros la hacemos norma viva. Y acá el desarrollo de la economía. Espero haberles inyectado un poco de la aventura de ingresar al mundo de la economía y que a partir de ahora en que el presidente Daniel Noboa Asín ha incorporado este hecho tan importante de mirar, no solo con ojos, no solo con lentes, sino también con lupa, el trabajo de la empleabilidad, el trabajo político y social de darle empleo a quien lo necesita. Fomentemos la cultura laboral. El Ministerio de Trabajo del Ecuador no tiene, como yo lo digo, ni puertas ni bisagras. Y siempre lo diré, que las voces no se callen, que la crítica no termine y que las calles sigan siendo el escenario de la construcción del nuevo Ecuador. Es un reto, es un desafío, pero hoy debemos seguir construyendo la nueva historia. Que este presidente, que es de la generación de los jóvenes, siga construyendo mejores días para un país y que nosotros, un poco con mayoría de edad, tengamos que seguir también colaborando con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia y con ejemplos muy grandiosos como el del decano Javier Zavala. Muchas gracias. Gracias, estimada ministra, por su intervención. Foro de preguntas y respuestas a cargo de la moderadora, abogada María Patricia Íñiguez Ceballos. Bueno, primero que nada, le hacemos un agradecimiento público a usted, señora ministra, por tomarse un tiempo dentro de su apretada agenda y poder compartir esta exposición el día de hoy aquí en nuestra alma mater. Asimismo, procederemos a hacer las preguntas pertinentes que nos han llegado. Bueno, la primera que tengo ya se la voy a decir y es la siguiente. ¿Cuál podemos esperar que sea la posición del Ministerio de Trabajo a través de los presidentes de tribunales y conciliación de arbitraje cuando se presenten las renovaciones de los contratos colectivos por parte de las asociaciones de trabajadores? Esto de aquí básicamente es cuál es la posición del Ministerio de Trabajo frente al mandato 8 y a los contratos colectivos. Me gusta la pregunta, ¿por qué? Porque el Ministerio en pocos días va a emitir el reglamento de las contrataciones colectivas en el sector público y en el sector privado. Y les comento algo. Este Ministerio de Trabajo aprobó el sindicato de la Presidencia de la República. Ese trámite tenía mucho tiempo en el Ministerio del Trabajo. Y cuando lo aprobé y le llegó la notificación a Daniel Noboa, lo único que me dijo fue, gracias. Hay que hacer lo que dice la ley. Y él siempre dice, cumpliendo los derechos laborales. Si yo tengo un mandato constituyente, que a mí me dice, es el mandato constituyente número 8, me dice en la disposición pertinente, la disposición tercera, que los contratos colectivos rigen para los trabajadores y que de estos beneficios no se pueden beneficiar
los servidores públicos, pregunto yo, ¿qué tengo que cumplir? El mandato constituyente. El mandato constituyente no ha sido derogado, pero ahí no termina la historia. A nivel de norma, la LOS, Ley Orgánica del Servicio Público, establece en el artículo 27 varias disposiciones en relación al incumplimiento de un contrato colectivo que no acate lo que dice el mandato constituyente. ¿Y saben lo que dice? Que es nulo, que el contrato colectivo es nulo. ¿Qué hacer frente a situaciones de distorsiones que se han venido dando en las contrataciones colectivas? En el sector privado, el ministerio, más allá de la aprobación, no puede tener injerencia solo con la reglamentación que se va a emitir, que lo que cuida la reglamentación es el cumplimiento de los convenios internacionales de la OIT sobre contratación colectiva y el mismo Código de Trabajo. Pero a esta ministra sí le ha llamado la atención lo que ha venido sucediendo en las empresas del sector público. En las empresas del sector público, donde desde el punto de vista del cumplimiento de este mandato constituyente, no se lo ha acotado en lo absoluto. Los beneficios llegaban a las instancias superiores de administración. Una persona con escala 8, 9, con escala 6, lo que en el mundo del sector público se llaman los NJ, los cargos de administración, también gozaban de la contratación colectiva. Nos ha llamado mucho el tema de la indexación. Si usted ganaba $1,000, le ponen el 20% para el próximo año. Hasta allí suena bien, pero el siguiente año el 20% sobre el 20% ya asumido, y así sucesivamente. Yo creo que decir cosas de esta naturaleza, como lo he venido sosteniendo, al igual que el caso de los famosos sueldos dorados, que no lo dijo esta ministra, lo vienen diciendo desde hace muchos años. Y eso nació de una pregunta que se me hizo porque me dijeron, el salario básico de $460 no alcanza. ¿Cómo que no alcanza en el sector público? Le respondí yo, si el sector público se rige también con contratos colectivos, donde por las contrataciones colectivas, bonificaciones complementarias, aguinaldo, llega a superar los $7,000 y $8,000. Y allí salió y se hizo público algo que había sido denunciado ya por la Comisión Anticorrupción en el Ecuador. ¿Sabe cuánto se paga en contratos ocasionales por parte del Estado? Anualmente se pagan $1.221 millones. Contratos ocasionales que dice la LOCEP deben cumplir un periodo, pero ni siquiera se cumplió con el periodo de un año. Esos contratos ocasionales llevan 5, 6, 7, 8 y 10 años. Y muchas de estas personas que trabajan a través de los contratos ocasionales siempre me escriben y me dicen, yo quiero una estabilidad a través de un concurso. Pero lo importante es saber que es posible mejorar el tipo de la relación laboral en cumplimiento fiel a lo que dice el mandato constituyente, a que no existan extorsiones, lo que yo llamo un poco de abuso en el sector público, porque los contratos colectivos cuestan más de $400 millones, que nosotros sí los necesitamos. El sindicalismo no es malo, como tampoco son malos los contratos colectivos. Todos debemos estar organizados en cualquier escenario en el que nos encontremos. Los jóvenes se organizan en las universidades, con las asociaciones, con los frentes estudiantiles, con la FEUE. Pregunto, ¿es malo? No es malo. Lo malo es que algunos se olvidaron que abrazaron buenos principios cuando fueron dirigentes estudiantiles y que ya se olvidaron que la dirigencia estudiantil, por ejemplo, es solidaridad, es comprensión. Entonces, allí está lo malo. Por eso yo digo, no quisiera pensar que en estas empresas la finalidad ha sido la destrucción, porque sí, alimentan la economía del Ecuador, se llaman sectores estratégicos de la economía nacional. Yo sí quiero que en el Ecuador exista la cultura laboral. Hace muchos años, cuando se hablaba de los tributos, y Elsa Romolerux de Mena visitaba el Ministerio de Economía, yo trabajaba en el Ministerio de Economía, yo la conocí allí, trabajaba con Eduardo Jiménez Parra, que era el subsecretario jurídico, yo era la segunda voz, y ella andaba con su carpetita y sus asistentes por el tema de su ley de los tributos. Pregunto yo, ¿tenemos cultura tributaria en el Ecuador? Claro que sí, tenemos medianamente una cultura tributaria, que falta mucho, sí. ¿Qué rubro económico significa los tributos para el erario nacional? El segundo rubro de la economía nacional. Así se mueve la economía y así se mueve el desarrollo
de este país. La siguiente pregunta es, así también, si esta es la posición del Ministerio de Trabajo, es la misma la que se puede esperar respecto de los contratos colectivos de los empleadores que son personas jurídicas de derecho privado, pero que reciben recursos del Estado. Esa es la siguiente pregunta. Y la última sería, en cuanto al trabajo por temporada, las compañías en sector agricultor, ¿habrá un valor básico diferencial del salario estándar que le permita subsistir durante los meses fuera de temporada? Vamos a empezar con la segunda. No hay subsistencia después de la temporalidad siempre y cuando el contrato haya sido señalado exclusivamente para 3 meses. No es que la zafra se cierre, en el caso de la zafra, que veo que un poco ha pegado el tema de la temporalidad, y en el caso de la zafra, no es que la zafra se cierra y el personal administrativo se va a su casa, el personal operativo necesario se va a su casa, no, son las personas que exclusivamente sirven primero para sembrar la caña y después para el corte. Esos son cosas muy temporales. Miren, en Estados Unidos, cuando se cosecha el maíz, ¿de dónde cruza el mayor número de personas que van a trabajar por temporada? De México. ¿Quién lo reguló? Y un poco más allá de que lo reguló, le dio una protección muy importante, el tratado que firmaron por allá en el año de 1990, el famoso Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, que tiene cláusulas muy importantes, y una de esas cláusulas se refiere justamente al derecho social. Cuando nosotros tuvimos el gran proceso de migrantes a España, el entonces ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador en esa época le preocupaba el tema de la seguridad social de los migrantes que habían ido básicamente a España, que fue el primer país donde migraron más, y se firmaron convenios de protección social a los trabajadores y de a poco ir regulando. ¿Por qué? ¿Qué fueron a hacer los ecuatorianos cuando llegaron a España? Pregunto yo. ¿Se acuerdan ustedes esa historia que es tan nuestra? Es tan nuestra, no solo por lo político, sino por lo social. Fueron a cultivar y fueron a recoger. ¿Qué área? El área agroexportadora de España, porque cada país tiene sus propias características. En relación a la primera pregunta formulada en este segundo grupo de preguntas, el ministerio lo que hace es cumplir la norma. Y yo como ministra jamás voy a influenciar en una decisión, sea de un subsecretario, de un viceministro y menos de un inspector de trabajo. ¿Saben por qué? Porque yo siempre digo, la litigación nutre y existen escaleras dentro de la litigación. Zaffaroni dice que la norma es un tecnicismo, es algo muy técnico, y yo me voy a agregar y me voy a subir a este mundo del tecnicismo y le agrego las escaleras. Existen los recursos, existen las instancias. Por eso decía que si no están de acuerdo en el caso de que el presidente Noboa apruebe en su totalidad la ley de acoso laboral, ¿qué es lo que puede suceder? Y yo dije, mire, se nutre el derecho constitucional, porque pueden plantear demandas de inconstitucional a las normas y también al conjunto normativo, es decir, a todo el cuerpo legal que consta en esa ley. De hecho, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionalidades de normas específicas. En el caso del COI, en el COI hubo una expulsión de una norma muy importante para el tema de las medidas cautelares de las personas que son privadas de libertad en delitos no superiores a 5 años. Y esa sentencia dice, la prisión preventiva es excepcional. Por lo tanto, depende de lo que emita el juez, pero lo tiene que hacer en base a la norma constitucional de la excepcionalidad de la prisión preventiva, que además fue producto de una consulta popular. Si ustedes ven el anexo que está en el artículo 77, ahí está desarrollado cómo llegamos a la excepcionalidad como principio constitucional. Que lo aplique el juez es una cuestión diferente, pero la norma fue expulsada. Nosotros estamos terminando de construir todo un conjunto de una ley que recoge valores
específicos para la jubilación de los trabajadores de la cementera. Después de 10 años, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señaló ante la Corte Constitucional que era imposible cumplir con la ley, porque no habían los suficientes fondos previsionales. Y es una sentencia que tiene una amalgama de votos. Finalmente, un voto decide tirar toda la ley abajo y la declara inconstitucional por no tener el sustento económico, y le dio la delegación a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y al Ministerio de Trabajo. Y créannos que nos está costando un poquito más de horas de trabajo, pero lo hacemos con el mayor de los agrados. Pero ahí están los ejemplos. La dinámica del derecho tiene que ser una constante. La diferencia es hacerla bien o no hacerla bien. Allí radica la marca de cómo se lo hace. Y yo creo que debemos hacerla bien, tal como dice la profesora de esta universidad, nuestra ministra de Gobierno, la doctora Mónica Palencia. Tenemos que ir a la cultura de la legalidad. Gracias. Entrega de reconocimiento a la señora ministra de Trabajo por parte del doctor Javier Zavala, decano de la facultad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, su Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas y la carrera de Derecho otorgan el presente reconocimiento a la abogada Ivonne Núñez Figueroa, ministra del Trabajo, por la destacada contribución en la charla académica sobre las actuales políticas del Ministerio de Trabajo, donde compartió su profundo conocimiento y experiencia, inspirado a nuestros estudiantes, académicos y miembros de la comunidad universitaria. Guayaquil, 20 de marzo de 2024, firman Dr. Walter Mera Ortiz, rector, Dr. Javier Zavala Egas, decano, Doctora Nuria Pérez y Mir, directora de la carrera de Derecho. Invitamos a la delegada de la Dirección de la Carrera de Derecho, Magíster Elker Mendoza Colamarco. Gracias, muy buenos días con todos. Simplemente para darle las gracias, señora ministra, por haberse tomado un tiempo dentro de su apretada agenda para compartir con la academia sus experiencias, sus conocimientos y pues cuáles son las políticas públicas en el ámbito laboral de este plan de gobierno actual. Agradecerles a todos los presentes, docentes, estudiantes e invitados por haber asistido y quedan invitados a seguirse preparando porque el derecho está en constante cambio. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Agradecemos su asistencia a la charla académica, a los asistentes, panelistas y a la ministra de Trabajo por su participación y los invitamos a la foto oficial del evento.